Hola queridos y queridas oyentes de nuestro programa Psicología del Aprendizaje. Hoy daremos inicio a un bloque de podcast que estará dividido en 3 episodios. Estos nos acercarán a un análisis del proceso del aprendizaje en el nivel inicial, desde la perspectiva de las teorías psicológicas del aprendizaje. Para ello, hemos considerado en esta ocasión convocar a estudiantes de la carrera de profesorado a nivel inicial de la Universidad Nacional de Comahue. Vamos a dejar que ellas se presenten y nos comenten lo que tienen para compartir en este primer episodio. Hola, mi nombre es Macarena, estudiante de profesorado de nivel inicial, y como punto de inicio de nuestro primer episodio que llamaremos el proceso de aprendizaje, una red compleja, aportes de las teorías psicológicas del aprendizaje, este análisis estará centrado en los sujetos que participan en el nivel inicial, como son las infancias y los docentes. Como adelantamos al principio de nuestro título, este proceso de aprendizaje que se dará en este caso en el nivel inicial es un entramado complejo y de múltiples dimensiones. Para ello debemos definir cuál es la posición que toman los autores sobre el aprendizaje y cómo es el sujeto en el cual vamos a hablar en este episodio. Hola, mi nombre es Florencia y como compartió mi compañera Maca, nos vamos a ubicar desde las teorías del aprendizaje, las cuales se basan en el campo de la psicología y la pedagogía. Mirar el aprendizaje desde estas teorías es pensarlo como un proceso que no perdura en el tiempo, sino que es cambiante y dinámico, por lo que va a dar como resultado un proceso complejo. El aprendizaje, en líneas generales, está compuesto por dimensiones que van desde lo biológico, psicológico, cognitivo, social, desde la subjetividad y la intersubjetividad, lo que nos lleva a pensar al aprendizaje no como un concepto cerrado y acabado, sino que debemos mirar al sujeto en relación a todas estas dimensiones y de una manera situada, es decir, tener en cuenta su contexto. En principio debemos tener en cuenta que el aprendizaje, además de complejo y multidimensional, es algo que está mediado por lo cultural, es decir, que se aprende con un otro. En el caso de las infancias, en un comienzo este otro específico es un adulto, proveniente de sus relaciones originarias, es decir, su familia. Entonces, para que haya aprendizaje, al menos deberían interactuar dos sujetos. En este sentido, se da lo que se conoce como socialización primaria, donde las infancias aprenden parte de un bagaje cultural que luego en la socialización secundaria en encuentro e interacción con otros fuera de sus relaciones originarias irán incorporando nuevos conocimientos. En este primer apartado de este episodio, el cual llamaremos sujeto aprendiente enseñante igual a sujeto autor, tomamos aportes de la psicopedagoga argentina Alicia Fernández. En uno de sus textos, el cual se llama Los idiomas del aprendiente, análisis de modalidad de enseñanza en familias, escuelas y medios del año 2007. Sus aportes son desde lo complejo del proceso del aprendizaje y los aportes desde la psicopedagogía. En estas teorías del aprendizaje se aprende el concepto de sujeto-autor, los conceptos de enseñante-aprendiente y la modalidad de aprendizaje. Si bien la autora toma conceptos provenientes de la psicología, pone su crítica al menos en la teoría piagetiana, enfocándose en el psicoanálisis para abordar lo subjetivo en el sujeto. La autora nos plantea que las modalidades de aprendizaje son moldes relacionales que el sujeto va creando en relación con un otro, estructuras de organización que se van formando desde la primera socialización con la familia. Estas estructuras tienen que ver con el orden de la significación de lo subjetivo de cada sujeto y organizan al sujeto para responder en relación con su entorno exterior. Diferentes idiomas de aprendizaje que tienen que ver con las particularidades y la personalidad singular que va a tener cada sujeto, según sus experiencias desde que nace, encuadrándose en su contexto cotidiano. Estos tipos de aprendizaje podemos decir que son implícitos e incidentales porque están aprendiendo en muchas ocasiones sin tener conciencia de ello. Podemos decir que el aprendizaje desde una mirada será planteado desde un sujeto-autor, el cual a nivel intrasubjetivo va a mediar entre una posición subjetiva aprendiente y una posición subjetiva enseñante. Estos son momentos o estadios que suceden en la misma persona y de manera simultánea. Este sujeto-autor aparece cuando puede transformar, construir y ser protagonista de su propio pensamiento, donde los moldes relacionales se van modificando y permiten la relación con un otro de diferentes maneras. En palabras más simples, el sujeto-autor es aquel que en simultáneo recibe información externa de un otro, se apropia de ella, la comprende, reflexiona y construye su propio conocimiento. Una construcción que se da en un contexto sociohistórico-cultural es una autoría que está determinada por un sujeto que conoce y está motivado por el deseo de producir pensamiento. Claro, Maca. En línea con lo que estás comentando, voy a traerte algo que es sobre el sujeto y el contexto escolar. Lo que nos va a decir Noemí Eisenkamp
en los procesos de aprendizajes en contextos escolares, particularidades, problemas y desafíos, ella va a plantear pensar el aprendizaje escolar como carácter específico y multidimensional, ya que en la relación que se da entre sujetos, o sea, docentes y estudiantes, y la apropiación de objetos de conocimiento es según el contexto en el que se mueve, es decir, en este caso el contexto escolar. Este contexto es una actividad o escenario cultural que es parte de una construcción social. En este sentido, la escuela es creada para moldear a los sujetos en cuanto a normas y valores de acuerdo a las necesidades de la sociedad por la que están atravesados. Eisenkach retoma el carácter histórico de la escuela y lo asocia con el concepto de infancia moderna. En línea con esto nos explica cómo la escuela constituye a los nuevos sujetos y cómo se organiza todo en relación a la vida escolar. En este contexto escolar se van a tener en cuenta la incidencia en los procesos de aprendizaje que allí se desarrollan, por lo que el sujeto que aplica el rol docente va a tomar decisiones con una intencionalidad bajo este contexto escolar, para poder transformar algo en un objeto de conocimiento y así transformarse en un aprendizaje escolar. Previamente, él o la docente deberán tener en cuenta los conocimientos previos que traen sus estudiantes para poder abordar el conocimiento de una forma situada al contexto por el cual están atravesados. Estos saberes que serán transmitidos en los espacios escolares deben ser adaptados tanto a las infancias para que los aprendizajes puedan ser adquiridos como para que él o la docente puedan enseñarlos de manera tal que sea enriquecedor para sus estudiantes. Cuando la autora hace referencia a los problemas y desafíos, sostiene que hay una amplia gama de problemáticas que sacuden al ambiente escolar. En este sentido, se espera de los estudiantes aprendizajes progresivos y formalizados, pero la realidad es que nos encontramos con sujetos, estudiantes determinados por sus singularidades. Además, son activos, producen, elaboran, se frustran, están atravesados por la alegría y el aburrimiento, por la relación con sus pares y en línea con esto que se pretende respecto al acercar el conocimiento, este puede estar descontextualizado y estar muy alejado de la realidad social que atraviesa a ese sujeto. En cuanto al sujeto y el vínculo pedagógico, podemos decir que los y las docentes son sujetos posibilitadores del aprendizaje. Cuando hacemos mención a una construcción de relaciones psicoeducativas, entendemos que nuestra función como futuras docentes es activa y central para poder establecer vínculos con nuestros estudiantes y a la vez se integra un posicionamiento desde lo subjetivo, afectivo y el deseo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. El aprendizaje, cuando se lo mira al interior de una institución, se lo denomina aprendizaje escolar, el cual tiene como característica que está situado porque se da en el interior de una institución escolar y los sujetos que intervienen tienen ciertos roles como él o la docente y él o la estudiante. Él o la docente, por medio de la transposición didáctica, que es la intencionalidad de promover ciertos aprendizajes, los cuales tendrán en cuenta la organización y elección de los tiempos, las selecciones de los materiales, las propuestas y las interacciones que se van a promover o no al interior de la sala, teniendo en cuenta las condiciones cognitivas de los sujetos estudiantes, es decir, es el encargado o la encargada de promover condiciones que favorezcan al grupo total como a cada estudiante. Como futuras docentes, para poder llevar adelante nuestra práctica, es conveniente que se revise la propia historia escolar, dado que fuimos primeros sujetos de aprendizaje desde el rol de estudiante, para poder hacer una práctica reflexiva y resignificar la propia historia escolar. Esto resulta no solo en poder brindar nuestras propias experiencias, sino en promover significaciones a otros, es decir, adquirir el rol docente. Nos va a permitir llegar a las infancias desde un lugar diferente, entendiendo por un lado que vamos a ser esos portadores y facilitadores de saberes y conocimientos que aún las infancias no han adquirido, para que puedan comenzar a apropiárselos y aumentar sus capacidades cognitivas, entendiendo que cada sujeto procesa la información de manera diferente, por lo que contribuye a que los resultados escolares que se generen dentro de las aulas sean diferentes. Finalizando, podríamos decir que el aprendizaje es una herramienta súper valiosa, es producto de la práctica,
de las posibilidades de experimentar entre lo que se aprende y la forma que cada uno lo internaliza y lo transfiere a las actividades de la vida cotidiana. Y acá es donde lo que aprendimos lo podemos adecuar a diferentes situaciones. Para concluir con este primer episodio, damos por finalizado este primer acercamiento al proceso complejo de aprendizaje. Queremos despedirnos cordialmente de nuestros oyentes y muchas gracias por escucharnos.